En su programa Disertando la Actualidad, presentamos la entrevista central. Señoras y señores, le prometimos que íbamos a comunicarnos con Mario Serrano Marte, director de Ética Gubernamental, para conversar sobre qué es la ética en esta Semana de la Ética y sobre todo hoy, que el país conmemora el Día de la Ética. Esto es de 2005, me parece, que está institucionalizado ya, que se celebra el Día de la Ética. Y pues con Mario Serrano Marte, que prefiero decirle Moreno, si él nos lo permite, que el público la llame Moreno, pues vamos a conversar esta tarde. Buenas tardes, Moreno. Buenas tardes. Tú me llamas desde mi apodo, el único que he tenido siempre, porque se me han cambiado los nombres con estas cuestiones de, de la oficialía civil. Entonces, así que, y es el término con que muchas amistades de mi pueblo de San Cristóbal me llaman en mi barrio y así me conocen. No me conocen Bueno, como, sino como ética Moreno. gubernamental. ¿Qué es ética gubernamental? Primero, Bueno, como institución, ¿no? ya. Primero fue la Comisión de Ética y luego pasó a ser la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y que en este momento está bajo la dirección de la doctora Milagros Ortiz Poz. Su función es sobre todo velar, hay dos grandes áreas sustantivas dentro de esta dirección. Una es fomentar la ética y la integridad y el desarrollo de los instrumentos de integridad en las instituciones públicas. Y en segundo lugar, todos los mecanismos de transparencia y gobierno abierto. Toda esta dinámica referente con los espacios de las oficinas de acceso a la información, la exigencia de que las instituciones también tengan sus portales y den las informaciones que deben dar y sus portales abiertos en su gestión, es parte también de esa otra área sustantiva. Entonces hay dos áreas sustantivas: la ética en esa dirección y el tema de la transparencia. Y a mí me corresponde ser el director de la dimensión de la ética, que resguarda una serie de instrumentos de transparencia en lo que están las comisiones de ética pública, los códigos de ética que las instituciones deben desarrollar y tener, los compromisos que los funcionarios deben hacer y firmar a la entrada, como lo hizo el actual presidente, que puso a todos a firmar un compromiso y nosotros somos la institución que lo resguarda. Y también otras herramientas como son los buzones al interior de las instituciones de denuncia y de sugerencia. Y finalmente vendrán otros instrumentos a futuro que estaremos implementando ligados a informes de clima ético y auditorías éticas. Eso Bien, es esta ¿cómo asimila el dominicano común que llega a la función pública esto de que ahora, a nivel gubernamental y desde arriba, se está exigiendo que cumplan con una función ética y que firmen incluso un documento donde se comprometen a cumplir con el tema de la ética? Porque la ética, eh, tú podrás decir, bueno, y voy a ejemplificar, el funcionario como tal, dentro de lo que es su quehacer, lo hace muy bien. No se roba el dinero del pueblo, no anda gastando lo que no le corresponde, ni está utilizando familiares para distraer el dinero del pueblo, ni mucho menos, y todo lo lleva bien, pero enamora a las secretarias. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo asimila él ahora que dice, espérate? O sea, usted le dice, no, espérate. Tu conducta ética tiene también que ver con otros valores que no son nada más no robar. ¿Cómo lo asimila el dominicano que está en la función pública? Bueno, hablamos del servidor y de la situación ética que hay en la cultura dominicana de los servidores públicos. Yo creo que tú has hecho una descripción que parece que no estamos viviendo en el mismo país. Ajá. Porque lo que tú has dicho de lo que es el servidor público respecto al manejo de los fondos públicos y de la cosa pública no es lo que la ciudadanía y todos hemos estado exigiendo al Estado por donde debe caminar y transformarse. Yo creo que el cambio y la fuerza del tema de la ética viene dado no es por el gobierno ni por el presidente, es por una exigencia de este país que se movilizó para demandar cambios reales
y que le ha pedido al presidente y al nuevo gobierno que esa es su agenda principal. La corrupción pasó de ser una agenda periférica en este país a ser la principal agenda. Y cuando hablamos de ética, hablamos de todo lo que tiene que ver con el manejo de la cosa pública en términos de los valores fundamentales. Y no son valores impuestos. De hecho, ya están establecidos en el preámbulo de nuestra Constitución, donde se nos dice que somos un Estado que debe tender a la justicia social, a que todos tengamos acceso a los derechos, y para eso los servidores públicos y los gobernantes, todo lo que estamos en la administración, debemos ser garantes de esos derechos que están dados en la Constitución. Y tenemos que hacer el compromiso. Pero al mismo tiempo, y me dirán muchos que no están viendo, claro, todo eso que tú dices de comisiones, ¿para qué sirve eso si realmente no hace ninguna función? Realmente, porque hemos tenido instrumentos de ética que han sido más que ética cosmética, como nos habla una filósofa española, que la ética muchas veces se utiliza, y los discursos éticos, tanto en el sector público como en el sector privado, más bien para blanquear actuaciones, para enmascarar verdaderos intereses, que para realmente desarrollar conductas que tengan conductas correctas y que tiendan a la justicia y al derecho. Entonces, cuando hablamos de ética no estamos hablando de los valores, digamos, pensándolo en esas dinámicas personales, individuales. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver la ética ciudadana, y el día de hoy de la ética ciudadana, y está enmarcado dentro de los derechos y deberes que tenemos todos, pero que somos compromisarios con más deber quienes estamos en la administración pública, porque debemos ser garantes de esos derechos ciudadanos. En la administración pública, entonces, no se da de que el funcionario enamore a la secretaria y eso no le choca con la ética, por lo que te decía en el ejemplo anterior. Sí, yo lo que he tratado de traerte más de ese comentario que es importante, no por eso, sino más bien por los derechos de la mujer, que precisamente en el día de ayer, lastimosamente, no se aprobaron el código con las 3 causales en la Cámara de Diputados. Yo lo enmarcaría más bien dentro de que los servidores públicos deben ser compromisarios también de que todos los derechos de las mujeres sean resguardados en todos los niveles. No en eso si enamora, sino enamora, sino si las mujeres tienen puesto de dirección, si su palabra cuenta en la administración pública, si las cuotas pasan a ser más un discurso o como las tenemos en el gobierno local, a ser vicealcaldesas más que alcaldesas, la paridad y el derecho. O sea que fuera de, de ese comentario que tú haces, yo lo vería que la ética tiene que ver con todo eso, con la equidad, con la justicia, con la pulcritud en el manejo de la cosa pública, con la igualdad, con la crítica a todo lo que sea exclusión en nuestro país, con el ejercicio de la libertad, pero sobre todo con formar espacios de diálogos en este país para fundamentar y pensar cuáles son esos valores que nos deben orientar. Bien, Pero bien, que nos deben orientar como sociedad, pero a nosotros nos corresponde, como estábamos hablando tú y yo, como institución, es que esto se profundice dentro de las instituciones públicas. mira, tú tocaste al principio, en la entrada de esta entrevista, el tema de la comunicación a nivel de las instituciones del Estado, libre acceso a la información sobre todo. Y nosotros tenemos que muchas instituciones, hospitales, ayuntamientos, no tienen, muchos no tienen la estructura y otros no tienen los deseos de dar cuenta a sus ciudadanos de qué están haciendo, y cuando se les requiere a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información, casi nunca uno puede, por lo menos en el ámbito local, obtener la respuesta a tiempo y la respuesta a la pregunta que se les hace. Casi siempre te contestan algo distinto a lo que estás pidiendo o no te contestan. ¿Qué hacemos ahí? Sí, tú estás cierto, y cuando yo te decía que muchas cosas han sido no éticas sino cosméticas, y cuando hablo de cosmética me refiero a ese maquillaje en el que pone la cosa bonita pero a lo mejor la cosa no funciona, o pone pinta lo que no es de manera superficial y en el fondo no es
el rostro hermoso que nos imaginamos. Entonces, nosotros tenemos una infraestructura institucional que se fue estableciendo que era necesaria, pero que no tiene la consistencia ni ha dado lo que tiene que dar. Es un gran reto para la institución. Ahora formo parte como miembro de ella, junto con un equipo amplio, de realmente hacer que todos los instrumentos ligados a la ética y a la transparencia estén al servicio de la comunidad y se fortalezcan y que formen parte de la dinámica dentro del servicio público como algo de deber, de derecho, de que estamos llamados a hacerlo, como es el llamado del presidente y de la doctora Milagros Ortiz Bosch con exigirnos a los servidores públicos que estemos formados en eso, pero no como para hacer un checklist de que ya hice un curso, sino para realmente llevar nuestra gestión desde los principios que la ética, la transparencia y la integridad exige. Porque si en una institución decimos que es una institución que está para el servicio, que en su código y en sus valores dice que aquí uno de nuestros valores es la integridad, que uno de los valores es la transparencia, que uno de los valores es el servicio al ciudadano que viene a requerirlo, tenemos que ser compromisarios de ello. Y eso entonces tenemos que buscar los mecanismos para que no solamente decimos que tenemos una ofición de acceso a la información, pero después que usted va a buscar la información que no aparece. Por eso tiene que, de alguna manera, los mecanismos, y es lo que estamos trabajando, desde que haya desde la sociedad, permitamos que venga esa crítica para que eso sea desvelado también como el hándicap, la debilidad, el escollo que nos permita que eso que estamos diciendo realmente esté encarnado en las acciones cotidianas. Entonces eso es un gran reto que tenemos por delante. Bastante interesante. En Milagros Ortiz Bosch decía la semana pasada que de la administración anterior, muchos funcionarios, más de 100, no habían hecho aún su declaración jurada de patrimonio, de bienes. Entonces, muchas veces uno dice, óyeme, pero tanto exige el gobierno actual para que una persona antes de ocupar un puesto tenga que entregar su declaración jurada y los que salieron no lo han hecho y tú no ves ninguno sometido. ¿Qué detiene ese proceso de que sean sometidos como manda la ley para que den explicación de con qué salieron respecto a con qué entraron? Porque es una manera también de ver qué tanta corrupción hubo en su gestión, ¿o no? Sí, en este momento, lo que está en poder, digamos, de esta administración como exigencia y dentro de esta institución es, por ejemplo, en el caso de aquellos que eran designados por el Poder Ejecutivo, tuvieron que hacerlo, o si no se les suspendía del puesto. Entonces, porque era un mandato desde la misma dinámica institucional, ¿no? Ya luego las incongruencias que se vean a futuro de los funcionarios actuales en base a los ingresos que presentan y el tipo de crecimiento en su riqueza ya tendrán que justificarlo ante la misma Contraloría de la República y posteriormente ante el Ministerio Público si su caso se les lleva. En el caso de los funcionarios pasados, todo esto, como tú verás que el Ministerio Público tiene toda una ingente cantidad de expedientes que poco a poco, me imagino, todos esos expedientes irán saliendo a la luz y que muchos de los funcionarios pasados tendrán que dar cuenta sobre el crecimiento de su riqueza cuando sus ingresos no puedan justificarlo. Entonces, eso es la institución encargada de hacer las investigaciones y llevar ya los expedientes a los tribunales si así tiene las pruebas para hacerlo. Pero viendo nosotros el cúmulo de procesos que tiene esa Procuraduría, no es cualquier equipo que pudiera estar, porque esa gente no descansa realmente por todo el trabajo de indecencia que le quedó en sus manos para tratar de que entonces en este momento la impunidad no reine cuando miramos al pasado y luego tendremos que mirar hacia lo que viene en el futuro. Bueno,
ustedes como ética, entiendo que no son organismos de persecución al delito, sino más bien de prevención, que es quizá lo más saludable que puede tener una sociedad. Sin embargo, uno sigue pensando, el 2005 hasta acá, contamos ya con 16 años, y en esos 16 años, vamos a descontar el año prácticamente, creo que tiene el gobierno de Luis Abinader, tendríamos 15 años donde ética gubernamental no dio absolutamente ninguna señal de que estaban ahí para hacer un trabajo. Pero ustedes que están dentro, ¿qué dejó ética gubernamental en cuanto a investigaciones, en cuanto a archivos de seguimiento de casos? ¿Qué dejó ética gubernamental a ustedes para que ustedes puedan seguir trabajando? Bueno, hay que decir que, digamos que dejó el referente de unos instrumentos que si se ponen a funcionar, si se ponen a hacer lo que tienen que hacer, pueden dar frutos. Esto para decirlo así como en términos, porque hay que reconocer que hay una institucionalidad y la creación de una institución. Pero nosotros todos somos testigos que todos los casos que salieron en los años pasados salieron gracias a las organizaciones de la sociedad y a algunos medios de comunicación que no se doblegaron a la dinámica del poder. Entonces, los instrumentos dentro de un entramado organizado para la corrupción difícilmente iban a hacer su labor. Ningún servidor público ni ninguna comisión de ética iba a poder realmente hacer su función, ni ninguna oficina de acceso a la información iba a dar las informaciones que había que dar, porque eso contradecía la estructura organizada de corrupción que había en la mayoría de las instituciones. Así que si me preguntas qué dejaron, esa sería mi respuesta. Están ahí las instituciones, pero ahora tenemos que hacerla y los instrumentos, pero ahora tenemos que hacerlos funcionar. Y se están haciendo funcionar y ustedes han visto realmente a la doctora Milagro cómo ha sido, junto a compras y contrataciones, uno de los funcionarios que más han estado activos para que realmente los principios que hemos elaborado de que este pueblo exigió que la corrupción y la impunidad sea enfrentada, han sido de las instituciones que han estado más en la delantera para prevenir y para también llamar la atención en el momento en que funcionarios del actual gobierno han cometido violaciones a los principios éticos. Bueno, o sea, que realmente, resumiendo y diciéndolo yo en buen dominicano, pasaron 15 años en una institución y lo único que dejaron fueron instrumentos para quien luego lo sucediera pudiese comenzar a trabajar, porque el trabajo, pues no dejaron pistas de qué trabajo en realidad estaban ellos haciendo con esos instrumentos. Lo digo yo, escuchando que lo que tenemos son los instrumentos para comenzar entonces a trillar el camino de la decencia, de la transparencia y de la ética en la República Dominicana. Eso es un reto, también para nosotros es un reto y hacer que esto porque esto da una estructura que debe transformarse. En este momento, por lo menos tenemos como una decisión muy clara y decidida por parte del presidente. Nosotros estamos adscritos a la presidencia, o sea, somos una dirección que estamos adscritos y el presidente le ha dado, al colocar a la doctora Milagros Ortiz Bosch, ha dado también una especie de mensaje de que esto es importante, de que esta institución es importante y que para él la ética y que la ética dentro de la administración pública sea una punta de lanza orientadora de hacia dónde tiene que caminar el gobierno y exigirle a todos los servidores públicos que nos alineemos a eso. Por eso lo de el curso mandatorio para todos, que no debe ser solamente un curso, sino también una formación continua. Y hoy también se lanzó de parte de compras y contrataciones el código de ética para todos los procesos de compra y contrataciones, que también va a ser una exigencia también a lo que son proveedores y contratistas. Entonces vamos a ver, yo creo que estamos sembrando pero tenemos un gran reto porque esta sociedad y quienes nos escuchan nos van a exigir más. Y yo creo que es importante que se exija
y que esta siga siendo la principal exigencia del pueblo dominicano, el que la corrupción que tanto daño hace, porque la ética trata de eso. La ética como filosofía práctica que intenta pensar sobre la moral de una sociedad y ver su fundamento, nos exige que toda nuestra conducta esté bien orientada para que alcancemos la felicidad, no de unos pocos, sino del bien común de todos, y que nos acerquemos a que la justicia llegue a todas y todos. Entonces, que esa siga siendo una exigencia en todos los niveles, para que los dineros de la cosa pública vayan para el servicio de todos, que haya hospitales a los cuales podamos ir en el servicio público, que tengamos agua potable, que haya salarios dignos, pero que no se vayan los recursos del Estado en manos de unos pocos. De eso tenemos que acabarlo. Bueno, Serrano, agradecido por este tiempo que nos ha dedicado. Sabemos de tu estado de salud y te hemos molestado mucho, pero de verdad entendemos que el pueblo tiene que enterarse de qué anda el gobierno dominicano respecto a la ética. Un mensaje para la gente que nos escucha en San Cristóbal y alrededor del mundo, porque esto también va por internet. Bueno, este es el Día Nacional de la Ética. Diferentes instituciones, hay una comisión encargada de animar que las instituciones públicas se reflexionen sobre el tema. Es la ética ciudadana, y la ética tiene que ver con nuestra estructura para fomentar una sociedad en la que haya principios que nos hagan vivir en la felicidad compartida y encaminado hacia lo justo, hacia el bien común. Tenemos grandes retos en el país, ligados a muchas dimensiones, con los derechos de las mujeres, los derechos de los campesinos, los inmigrantes, el derecho de todos los que están en las situaciones de exclusión, de falta de acceso a una seguridad social. Esos son los fundamentos. La ética nos ayuda a que realmente estemos cimentados en una sociedad sobre valores de humanidad. Que siga siendo ese realmente una de nuestras luchas, y sigan exigiéndonos, porque si estamos en el servicio público es para debernos a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que exigirnos para que esto camine. Así que adelante con las exigencias, acompañemos al Ministerio Público, que está haciendo una gran labor, y una labor que tiene que ver con la ética, que es la persecución a la corrupción, de cara a que no permitamos más impunidad frente a los casos de aquellos que roban la cosa pública. Señores de Disertando la Actualidad, sigan en sintonía porque en breve regresamos, pero con los deportes.